Hola Fernando, Dios te bendiga, ¿cómo has estado? Mire, ¿qué pasa? Espere, calma un momento, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, Fernando? ¿Qué? ¿Que acaba de morir? ¿Cómo así, mi hermano? Pero hace 2 días salimos a jugar juntos, hermano. ¿Qué pasó? ¿No pues que estaba bien? ¿Hace poco usted no se había hecho un chequeo médico? ¿Exámenes generales? ¿Qué pasó, hermano? Cuénteme. ¿Cómo así, hermano, que lo picó una serpiente? Ay, bendito sea el Señor. Es que ese era tremendo, hermano, le gustaba irse por allá. No. ¿Y a qué hora lo entierran? No puedo ir. Fernando, de verdad, pues lo siento mucho. Que Dios te fortalezca y que te ayude en este tiempo. Ok, chao, bendiciones. Hola, bendiciones. Lo que acabamos de observar y de escuchar fue una conversación entre dos personas. Pero mi pregunta es, ¿escuchaste lo que dijo Fernando? ¿Quién murió? ¿Un familiar? ¿Un amigo? ¿El abuelo? ¿La abuela? Pues le digo, ¿quién murió? Murió el perro de Fernando. Sí, mis hermanos, esas son las epístolas. Una conversación donde no sabemos la otra persona al otro lado del teléfono quién está hablando. Y de eso se trata este taller, cómo hacerle exégesis a las epístolas. Pero antes de entrar en materia, necesitamos definir para recordar una vez más qué es exégesis. Y exégesis es el estudio cuidadoso y sistemático de las escrituras para descubrir el significado original. En otras palabras, a través de este estudio, descubrir qué le quiso decir el autor a su audiencia. Eso es exégesis. Nosotros, como estudiantes de Escuelitas Langham, trabajamos sobre 3 pilares fundamentales: la exégesis, la hermenéutica y la homilética. La exégesis, que es la fidelidad; la hermenéutica, que es la relevancia o pertinencia; y la homilética, que es la claridad. Y en nuestro caso, que vamos a estar viendo este taller de exégesis, vamos a trabajar sobre la fidelidad al texto. Otros también le dicen la profundidad al texto. Tenemos exégesis general. La exégesis general la aplicamos a todos los géneros literarios, a cualquier texto que vamos a estudiar. Nos sirve, claro, nos da un acercamiento exegético al texto, pero también necesitamos conocer la exégesis específica, y la exégesis específica es para los diferentes géneros literarios, y el que nos compete a nosotros para este taller es la exégesis a las epístolas, o exégesis epistolar, o exégesis a las cartas. Así que prepárate, porque vamos a conocer mucho acerca de este género. Hay cartas que nos fascinan, hay cartas que nos gustan, hay cartas donde decimos, ¡qué carta tan maravillosa! Y por nuestra mente pasan muchas cosas. Y quizás tenemos altas expectativas a la hora de abordar una carta. Pero la verdad es que a la hora de leer y de estudiar una carta, necesitamos tener las expectativas correctas. Espera respuestas, aunque no necesariamente a nuestras preguntas. Cada epístola tenía la intención de ayudar a los cristianos de aquel entonces a lidiar con algunas situaciones o problemáticas del mundo en que vivían. Por eso, las respuestas que vamos a encontrar son las respuestas que le da el autor de dicha carta, sea Pablo, sea Pedro, sea Juan, son las respuestas de ellos. Y no son respuestas a nuestras preguntas, sino a preguntas e inquietudes
de los primeros oyentes, o sea, a los cristianos del primer siglo. Segunda, espera excelente teología, pero no necesariamente teología sistemática. Claro que los escritores de las cartas escriben teología, pero no esperemos a encontrar un resumen completo o un análisis exhaustivo de un tema en particular en una sola carta. Nunca debemos suponer que un párrafo es la revelación completa de una cuestión teológica o de un tema teológico. Recordemos, las cartas no son capítulos de una obra de teología sistemática o de un diccionario. Tercera, espera realidad pastoral, pero no necesariamente relevancia directa a nosotros. Las cartas son relevantes para nosotros, pero no directamente. Es de entender que las epístolas se dan en una realidad pastoral de aquel momento y que no necesariamente son relevantes para nosotros hoy. Podemos ver en el caso de Pablo. Nos dice que después del encuentro que tuvo con Cristo en el camino a Damasco, se fue hacia el sur, rumbo a Arabia, y conoció a los apóstoles 3 años después. Estas palabras de Pablo no está incluyendo un tipo o un modelo que los cristianos debemos seguir después de haber aceptado o reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Formas de las cartas del Nuevo Testamento. Las cartas tienen una estructura, tienen una forma, y las cartas del Nuevo Testamento encajan en la siguiente estructura. La introducción. La típica introducción consta de 4 elementos: nombre del escritor, nombre de los receptores, un saludo y una oración introductoria. Cuerpo. Aborda aquellas situaciones específicas que enfrenta la iglesia. Es la parte más extensa de la carta. No tiene ningún formato establecido. Podemos encontrar instrucciones, persuasiones, exhortaciones y mucho más dentro del cuerpo. Conclusión. En la conclusión aparecen distintos y diversos elementos. Podemos encontrar planes de viaje, elogios a colaboradores, oraciones, saludos, ósculo santo, autógrafo, bendición y doxología. Las cartas no son un simple medio para comunicar una información o ideas abstractas sobre religión, sobre moral o sobre teología. No. En cada una de estas cartas palpita el espíritu de cada escritor que ha sentido el impacto de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. No solamente las cartas nos muestran una verdad, sino que también nos muestra una manera diferente de vivir en esta vida, y es a la manera de Jesucristo. Gran parte del contenido de las cartas son exposiciones de verdades, reflexiones, consejos o mandamientos que responden a cuestiones planteadas en las experiencias de los cristianos o de las comunidades cristianas del primer siglo. Ahondar en el conocimiento del fondo histórico. ¿Por qué ahondar en el método histórico? Hay mucha gente que no gusta de la historia, pero resulta que la Biblia, y hablemos en este caso de la epístola, fue escrita dentro de un fondo histórico, con personas que vivieron situaciones concretas, personas reales en lugares reales, con situaciones reales. Por eso es necesario ahondar en el contexto histórico para poder comprender el mensaje del autor. Un escritor dijo: solamente se puede obtener una perspectiva verdadera de su significado cuando la enseñanza del libro es vista a la luz del contexto histórico, que es en este caso la situación que lo produjo.
Por eso para nosotros es necesario llegar a tener un cuadro claro de las circunstancias en que la epístola fue escrita. Y aquí nos toca tener en consideración quién escribió la carta, a quién iba dirigida, o sea, sus destinatarios, qué necesidades tenían, qué problemas tenían ellos, cuáles eran sus causas. En el caso de que el autor esté refutando un error o un mal comportamiento, pues conviene precisar e identificar este error o este problema. Al momento de hablar del contexto histórico, también debemos tener en cuenta y conocer que Hechos nos brinda un contexto histórico de ciertas cartas. Ejemplo, en el caso de Romanos, tenemos que estudiar el contexto histórico que se da en Hechos 27 y Hechos 28, que es su último viaje a Roma. Si fuéramos a abordar también primera y segunda carta a los Corintios, también en Hechos podemos encontrar en el capítulo 18 del 1 al 8 una parte de su contexto histórico. Determinar con la máxima claridad el propósito de la carta y su pensamiento central. Difícilmente nosotros encontraremos un texto cuyo significado no esté en armonía con el propósito de la carta o con el pensamiento central. Usted se preguntará ¿por qué? Pues las cartas son circunstanciales o situacionales. Esto significa que fueron escritas para tratar situaciones o problemas específicos relacionados con el autor. Para poder encontrar el propósito de la carta y su pensamiento central, les aconsejamos leer la totalidad de la epístola sin interrupciones, en diferentes versiones, cuantas veces sea necesario. Solo después de esta lectura podemos valernos de otros medios de estudio. Tercero, distinguir lo cultural de lo transcultural. Es decir, nosotros debemos tener claro qué era una costumbre del primer siglo, qué era una costumbre de aquellos tiempos, de aquella región, de aquella cultura, de aquel pueblo. Nosotros no podemos traspasar principios culturales. Lo único que estamos traspasando son principios bíblicos y principios eternos. Por eso, cuando hablamos del silencio de la mujer en la congregación o el uso de los velos, teniendo solamente estos dos ejemplos de muchos más que hay en la Biblia, debemos tener en cuenta que son principios culturales y no los podemos aplicar a otra cultura. Cuarto, descubrir en cada pasaje lo que el autor quería decir al destinatario original. Como bien sabemos, a causa de la brecha histórica que tenemos con los cristianos del primer siglo a quienes fueron enviadas y escritas esta carta, podemos caer en el grave error de interpretar las epístolas según nuestros criterios, según el pensamiento de nuestros días, según nuestra cosmovisión. Y eso sería un error que debemos evitar. Los autores de estas cartas lo hicieron pensando en las necesidades prácticas de esos receptores. Por eso escribieron para clarificar un asunto, resolver problemas doctrinales o confrontar a los lectores con su conducta pecaminosa. Los autores pretendían que sus cartas sirvieran para la aplicación práctica de la teología a las situaciones específicas que se daban en las iglesias. Por lo tanto, si no he descubierto lo que el autor quería decir al destinatario original, articulando y teniendo en cuenta lo cultural y transcultural, el propósito de la carta y el trasfondo histórico, no pretendamos pasar al siguiente punto, porque lo que no significó para los destinatarios originales no puede significar para la iglesia de hoy. Si yo no entiendo el pasaje en su contexto, mucho menos puedo darlo a entender al mundo de hoy.
hemos llegado al último punto de nuestra tarea o de nuestro trabajo exegético. Y es, después de desarrollar todos estos elementos, de haber usado todas estas herramientas exegéticas de la exégesis a las epístolas, es escribir la idea central exegética. Pero recordemos, ¿de qué se compone la idea central exegética? Para hacer nuestra idea exegética, debemos responder a dos preguntas sencillas. La primera es el qué y la segunda es el qué de qué. El primer qué responde qué tema está hablando el autor, qué tema está desarrollando en la perícopa que estamos estudiando. Debe ser algo sencillo, como está hablando de la oración. En esta porción vemos que el autor está hablando de la fornicación, está hablando de la lengua, está hablando de desobedecer la ley, está hablando del legalismo. Es sencillo. Y el qué de qué es qué está hablando de lo que está hablando. En otras palabras, ¿qué está diciendo con referente al tema? Podríamos plantearlo de otra manera. El primer qué es el tema y el qué de qué es el complemento. Estas dos respuestas unidas forman la idea central exegética. Pero recordemos algo bien importante. Como es la idea central exegética, debe llevar muchas palabras del texto. Y si usted pudo escribir la idea central exegética, ¡felicitaciones! Ha llegado al fin de su tarea o de su trabajo exegético. Mis hermanos, muchísimas gracias por su tiempo. Que el Señor les bendiga.